El Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará. Gloria a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Por mucho tiempo me he preguntado por qué hay personas que vienen a la iglesia. Escuchen esto. Hay personas que vienen a la iglesia y escuchan la misma palabra que todos. Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Jesucristo y también al mismo Espíritu Santo. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿por qué no pasa igual en todos? ¿Por qué hay unos, aleluya, que reciben, que Dios se glorifica en sus vidas, que Dios los transforma y hay un cambio en sus vidas y empiezan a dar fruto, pero hay otros que no? Y es una buena pregunta que usted y yo nos debemos hacer. ¿Por qué la misma palabra causa efecto en algunos a través del mismo pastor, del mismo Padre, del mismo Hijo y del mismo Espíritu Santo, la misma versión, el mismo mensaje, pero no causa efecto igual en los corazones? Aleluya, gracias Espíritu Santo. Anoche me dijo el Señor: no anotes nada, nada. Por eso hoy le entregué mi celular. No anotes nada, solamente busca mi presencia. Y Dios me está hablando fuerte. ¿Por qué en otros causa más efecto el poder de Dios que en mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué su palabra, la misma palabra, aleluya, el mismo Espíritu Santo, por qué se glorifica más en otros que en mí? ¿Por qué su presencia se manifiesta más en otros que en mí? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué unos empiezan a sentir un efecto en sus vidas y viene el poder de Dios sobre sus vidas, rompe las cadenas y se da cuenta que estaba en fornicación, se da cuenta que estaba en pecado, y este hombre, esta mujer, se rinde a Cristo y Dios hace nuevas todas las cosas en esa persona? Pero si fue el mismo mensaje que le dio a todos, ¿qué está pasando? ¿Por qué unos le sirven a Dios con corazón apasionado y otros no? Teniendo el mismo Padre, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, en la misma embajada, el mismo pastor, la misma Biblia, la misma palabra, el mismo día, domingo, que reciben el mensaje. Después de estas cosas, los judíos hicieron una fiesta ahí en Jerusalén. Y Jesús subió a Jerusalén porque no estaba en Jerusalén. ¿Cuántos saben que Jesús es el Rey de Reyes? Y Jesús subió a Jerusalén. Y al entrar en Jerusalén fue a visitar un hospital donde había multitudes de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ustedes saben que los reyes, la gente importante, si aquí viene el presidente de Estados Unidos, no va a llegar a los lugares más bajos, llega al palacio donde están los grandes terrenalmente. Pero Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue a un lugar donde había gran necesidad, donde había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y al entrar sucedió algo tremendo.
Cuando Jesús entró, vio a un hombre que llevaba 38 años tratando de ser sano. 38 años permaneciendo ahí por un milagro. Era el estanque de Betesda. Allí era una especie de hospital. La Biblia dice que había multitudes de enfermos. Era una piscina, un estanque de agua, donde de tiempo en tiempo Dios agitaba las aguas por medio de un ángel. De tiempo en tiempo se agitaban las aguas, y el primero en entrar, en tirarse a esa piscina, era sano de la enfermedad que tuviera. Si era paralítico, ciego, sordo, fuera lo que fuera, si lograba tirarse después del agua agitarse, el primero que llegara ahí a tocar el agua, a entrar en el agua, era sano. Tal vez usted haya escuchado esto muchas veces. Y aquí podemos sacar muchos mensajes. Mensajes de perseverancia, mensajes de confiar, de esperar, de creer, de seguir adelante, creyendo y esperando en Dios. Pero lo que no hemos visto en este estanque de Betesda es que allí en esa piscina había un tiempo preciso, había un momento preciso. Dice la Biblia, de tiempo en tiempo. Había un momento de visitación, había un momento de manifestación. Y el que estuviera ansioso, el que estuviera pendiente, el que estuviera velando, el primero en ver la manifestación de Dios y tirarse allí, obtenía el milagro. Cualquiera que fuera el milagro que necesitara de sanidad. Podría ser válido, podría ser lo que fuera. Cualquier dolencia, cualquier enfermedad o incapacidad, quedaba totalmente sano. Lo que no hemos visto es que ese era la misma agua, el mismo estanque. Cualquiera pudo decir, no sean tonticos, no tienen que esperar la manifestación. Ustedes sencillamente miren, tengan fe. Es el mismo estanque, la misma agua. Miren cómo yo voy a ser sano. Al tirarse al agua y al salir veía que no pasaba nada. ¿Por qué? Era la misma agua, el mismo estanque, pero había que esperar el poder de Dios. Había que permanecer allí. Escúcheme, usted no podía irse. Si usted hubiera existido en ese tiempo y hubiera sido una persona que necesitara sanidad, no podría salir e irse, porque si se iba, venía la visitación y sucedía el milagro. Las personas que querían tener ese milagro tenían que permanecer pendientes, esperando la visitación del ángel que Dios enviaba a que agitara las aguas, y estaban pendientes, mirando fijamente. Parece que ya es tiempo, parece que ya Dios se va a manifestar, parece que ya Dios va a responder. Yo no puedo, escúchame bien, yo no puedo desmayar. Yo tengo que seguir estudiando, yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir creyendo, yo tengo que, aleluya, seguir buscando su presencia hasta que su palabra se remanifieste, se revele a mi alma y suceda algo glorioso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Este hombre llevaba 38 años viendo la manifestación de Dios. Llevaba 38 años esperando que alguien se condoliera de él, y en la visitación, en la agitación de las aguas, alguien lo tirara. Escuchen esto, 38 años, no sé cuántos tuviera él, pero allí la Biblia dice, llevaba 38 años viendo la visitación, la agitación de las aguas, cuando el ángel descendía de parte de Dios. Y entonces dice
el que no había quien lo echara allí al estanque. Pero él seguía allí esperando. Escúchame bien, tú tal vez lleves 1 o 2 años esperando en Dios, tal vez 3, 5 años esperando en Dios, tal vez lleves mucho tiempo estudiando la Biblia y no pasa nada contigo. Esto no era, escucha, este hombre tenía una incapacidad que le impedía a él tirarse primero que los otros. Pero aún así él permanecía. Y cuando Dios ve la disposición en el corazón de una persona, cuando Dios ve que esa persona le sigue buscando, le sigue pidiendo, lo sigue buscando, le sigue llamando, Dios mismo desciende para que haya una manifestación en su vida, para que reciba, aleluya, lo que está esperando. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Hay personas que solamente reciben una información de la palabra. Igualmente hay pastores que solamente le informan a la gente acerca de la palabra. Pero cuando hay alguien que se interesa en ir más allá de una simple o sencilla información, porque la información no te hace salvo si no crees a la palabra. Hay mucha gente informada de la palabra en el infierno. Usted en el día del juicio va a encontrar teólogos, gente más preparada que todos nosotros en teología, pero van a estar en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona solamente se interesa en tener información de la palabra, pero no paga un precio por la manifestación de la palabra de Dios en su vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia y bueno, voy a experimentar hoy domingo a ver cómo se vistió el pastor, a ver quiénes fueron. Desde el sábado empiezan a dudar, ¿será que sí voy? ¿Será que no? Porque no tienen un interés, no están apasionados por la revelación de la palabra, por una palabra rema. La palabra rema puede venir a tu vida, pero si tú estás distraído, no va a pasar nada contigo. ¿Qué tiene que ver esto con el que estaba allí en el estanque de Betesda? Que cada vez que este se agitaba, venía la manifestación, el poder de Dios, que es la palabra rema que causa un milagro en nuestra vida. No había quien echara a este hombre allá. Lógicamente nosotros no podemos colocar nuestra confianza en el hombre. Si usted tiene un pastor que solamente les informa de la Biblia, usted no tiene que quedarse con lo que le da el pastor, simplemente una información. Usted bogue más adentro, busque la presencia, llénese de Dios, llénese de Dios, busque, pague un precio, permanezca, persevere, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y busca ahí en lo secreto el poder, la presencia de Dios. Si tú lees la Biblia y no la entiendes, tienes que permanecer hasta que la entiendas. La palabra rema va a venir a tu vida si tú permaneces en Cristo. Aleluya. Escúchame bien, yo tengo que disponer mi corazón para escuchar la voz de Dios. Y cuando yo escuche que es Dios, yo voy a abrir la puerta. ¿Y quién no le abre la puerta a Dios? ¿Quién no le abre? Entonces, ¿por qué hay personas que no le abren? Porque no escuchan la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero si yo pago un precio, entro a buscar su presencia, permanezco por una manifestación de Dios, entonces Dios se va a manifestar sobre mi vida. Entonces vino Cristo, así como llegó al estanque de Betesda. Había multitudes de enfermos, dice la Biblia, pero Él llegó solamente a uno, porque había uno que estaba pagando el precio, había uno que no desmayaba, había uno que cerraba su puerta y oraba a Él en secreto, había uno que siempre se congregaba, había uno que no dejaba de leer la Biblia, había uno que estaba pagando un precio. Y cuando hay uno que paga el precio, Dios en persona se manifiesta, le habla y su vida sufre una transformación. Aleluya. Hoy día hay miles de personas que dicen conocer a Dios,
pero solamente tienen información, una información de la palabra, sus vidas siguen igual. No hay un fruto, no hay confianza, no hay fe, no hay dependencia de Dios, porque la palabra no entra a sus almas. Sus almas siguen cautivas. La palabra solamente entra ¿a dónde? Al intelecto. Y así como entra, sale. No causa efecto. ¿Por qué? Porque no hay una disposición desde acá del alma para que la palabra llegue y cause efecto. Cuando la palabra de Dios entra en un corazón dispuesto, esa persona sufre una muerte para nacer de nuevo, porque es una palabra rema. Por eso el paralítico está esperando una manifestación. Es el mismo estanque, la misma agua, pero él espera que Dios se manifieste. Esto era en la ley, solo uno era sano. Pero cuando Cristo vino por lo que estaba perdido. Y allí en ese momento Jesús le ve, y Jesucristo le dice, dice la Biblia que Jesús se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo. Se dio cuenta que era un hombre que había sufrido y que que perseveraba allí esperando un milagro de Dios. ¿Qué esperaba él? ¿Qué esperaba él? Un milagro de Dios. Pero como era incapacitado, él sí veía la visitación, él sí veía que Dios se manifestaba allí, pero otro le ganaba primero. Yo me imagino cuántas veces se tiró, pero ya otro se había tirado y tenían que sacarlo todo porque era inválido. 38 años. Entonces Jesús coloca su mirada en él porque era un hombre que esperaba, que creía en los milagros de Dios, que creía en la manifestación de Dios, que creía que Dios no se iba a olvidar de él, que creía que algo Dios iba a hacer. Él había puesto su confianza en el hombre, pero también seguía esperando en Dios, seguía creyendo que Dios iba a tener misericordia. Por eso Jesús subió a Jerusalén y en vez de ir a otro lugar fue a ese lugar, porque allí había alguien que esperaba esa manifestación personal de Dios. ¡Aleluya! Cuán importante es una persona que espera el milagro de Dios, que espera la manifestación de Dios. Pastor, no siento orar, siga orando. Pastor, no siento congregarme, tienes que congregarte. Pastor, no siento servir, no seas cobarde, solo hacen los cobardes. Tú, permanece. No es que no siento, no es un sentir, tienes que permanecer, no tienes opción. No, te pregunto, ¿será que tienes otra opción? No tienes otra opción, o es Cristo o estás frito. Entonces, ¿por qué eres tan torpe? ¿Por qué no te decides de una vez a creer, a confiar y abandonarte en las manos del Todopoderoso? Muchas veces en mi ministerio, desde que conocí a Cristo, me tocó tirarme a confiar en Dios. Pase lo que pase, Él tiene que responder. ¿Por qué yo tomaba estas decisiones de vida o muerte? Porque había recibido una palabra rema, una manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Y cuando uno le es revelada la palabra, sabe a qué atenerse y en quién confiar. Pero si usted, la palabra solamente entra una información y usted ahí sigue igual, no paga un precio, su vida va a seguir igual. La salvación es gratis, pero tu puesto te lo das tú mismo. Tu puesto en el reino de los cielos, tu estatura espiritual, los frutos que Dios quiere dar a través de ti, dependen de quién, de ti. Y todo el precio que tú pagues para buscar la presencia de Dios, para serle fiel a Dios, para servirle a Dios, Dios no se quedará con nada de lo que tú ganes. Dios lo dará a ti multiplicado. Buscar en lo oculto aquel que puede manifestarse en tu vida, al Espíritu de Dios. Él te dará poder,
te revelará su palabra. Y cuando Él te revele su palabra, habrá palabra rema en tu vida. Y ya no tendrás miedo, el temor se va, porque hay una palabra rema. Sabes que por eso, sabiendo Dios nuestra debilidad, nos dio un no temas para cada día del año. 65 veces la Biblia, la palabra de Dios dice no temas. ¿Por qué? Porque sabe que somos cobardes. Pero ese no temas tiene que venir con poder a nuestra vida. Ese no temas, yo estoy contigo, tiene que ser revelado a mi vida. Tiene que ser una palabra rema. ¿Cuándo se hará rema la palabra? Cuando yo abra mi corazón y despierte pasión, hambre por la presencia, por su palabra, por su reino y por obedecerle a Él. Aleluya. ¿Cuándo se hará rema la palabra en mi vida? ¿Cuándo? Eso depende de ti. ¿Por qué las personas hoy día, usted está escuchando el mismo mensaje, en algunos va a causar efecto, en otros no? ¿Por qué? Porque no hay pasión en su corazón por la palabra, por obedecer a Cristo. Porque no esperan de verdad un milagro de Dios. Porque no esperan una manifestación de Dios en sus vidas. Alguien me dijo, quiero llevar una vida cristiana normal. No sirve. Nosotros no tenemos que ser normales. A nosotros nos tienen que llamar locos. A nosotros tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. Tú no puedes decir que eres cristiano siendo una persona normal. Las personas normales están afuera. Nosotros tenemos que ser locos. Tenemos que creer en algo que no vemos. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando la palabra causa efecto en tu vida. Gente a estas alturas diciendo yo soy cristiano y todavía le tienen miedo al COVID. Yo tengo que reconocer que al principio tuve miedo, pero cuando vino una palabra revelada a mi vida, se fue el miedo. No puedo ser cobarde todo el tiempo. La cobardía tiene que irse en el nombre de Jesucristo, porque Él me dio espíritu de poder, no de cobardía. Y hay gente en las iglesias que todavía se cuidan y citan la palabra. Jehová me guarda. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Sí, pero hay que cuidarse. ¿Por qué no le crees a Dios? Porque no has recibido una palabra rema. ¿Por qué no has recibido una palabra rema? ¿Por qué? Porque no hay hambre y sed de la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra ¿con qué? Con hambre, con pasión. Con pasión. Entonces usted seguirá viendo en la iglesia gente destruida, derribada, llena de problemas, agobiados, porque la palabra no se revela en sus vidas. Leen la Biblia y les da pereza, porque la palabra no se revela, no se manifiesta. Les voy a enseñar algo. Cuando usted abra la palabra y empiece a sentir corrientazo, usted empiece a leer la palabra y empiece a sentir por dentro en su alma un fuego, algo, sus ojos empiezan a llorar, es porque Dios está manifestándose en tu vida. Es porque Dios, aleluya, te está diciendo quieres ser sano. Es porque Dios está frente a ti y esa palabra viene con poder sobre ti. Y donde se manifiesta el poder de Dios se rompen cadenas. El espíritu de temor se va. Toda enfermedad huye. Todo espíritu inmundo se va. Porque la palabra tiene poder. 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 Aleluya. La palabra tiene poder. Tienes que hacer de la palabra un rema en tu vida. La palabra tiene que causar efecto en tu vida. Tu vida tiene que rendirse a la palabra que es Cristo Jesús. Es una palabra rema o revelada a tu vida. ¿Cuándo me vine a dar cuenta que yo estaba equivocado? Cuando abrí la palabra, cuando yo le entregué mi vida a Cristo y Él empieza a enseñarme su palabra, me di cuenta cuán equivocado estaba. Y lo más tremendo es que empecé a ver que había muchos pastores equivocados o ladrones. Porque uno empieza a comparar todo con la palabra. La palabra es un cernidor, un sedazo, donde allí usted con la palabra se da cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque el fundamento de nuestra vida tiene que ser la palabra.
Por eso Cristo se manifiesta, aquel pobre hombre que lleva 18 años ahí esperando que si Dios se manifieste, que alguien le ayude. Entonces Jesús va a hacer viaje a Jerusalén, desciende y entra al pórtico, a los 5 pórticos, la puerta de las ovejas, dice la Biblia. Entra allí y coloca su mirada en aquel hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está pagando un precio, porque ese hombre no ha desmayado, porque ese hombre sigue evangelizando, porque ese hombre sigue congregándose, porque ese hombre sigue leyendo la Biblia, porque ese hombre sigue orando, a pesar de que no ha visto una respuesta, sigue pagando un precio. Y cuando hay alguien así, vuelvo y le digo, Dios no puede resistirse, sino que se manifiesta a su vida. Tú puedes llevar muchos años, y tal vez puedes haber colocado tu confianza en Dios o tu confianza en el hombre. Si colocas tu confianza en Dios, no serás defraudado. Dios se va a manifestar. No te canses de buscarle. No te canses de encerrarte con Él. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y búscame allí en secreto, dice Jesucristo, porque lo que tú hagas en secreto, yo te lo recompensaré en público. Paga un precio para que Dios se manifieste en tu vida. Y la manera de Dios manifestarse en tu vida es a través de la palabra, de su palabra, una palabra rema, una palabra revelada, una palabra que causa efecto en tu vida. La palabra es como espada de 2 filos que traspasa tu cuerpo, tu alma, entra hasta los huesos, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. Y la palabra no vuelve vacía, sino que hace conforme al propósito de Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre deja entrar la palabra, cuando el hombre se apasiona por la palabra, cuando el hombre abre la puerta con todo el corazón para que Cristo entre a través de su palabra. Allí hay un encuentro, allí hay libertad, allí hay sanidad, hay restauración, hay fortaleza, hay un hombre nuevo. Podrás decir, yo antes era esto, pero ahora soy nuevo en Cristo, porque la palabra causó efecto en mi vida. En el camino de Cristo todos vamos a tener oposiciones, espinas, van a haber monstruos, van a haber mares que cruzar, van a haber momentos muy difíciles, tormentas en el mar, tormentas de arena en el desierto, van a haber momentos muy duros, pero si la palabra de Dios te ha sido revelada, no hay nada que te detenga. Tú confiarás en aquel que te dijo, yo estaré contigo, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, yo te fortalezco con mi derecha, yo estoy contigo, no tienes que temer a tus enemigos. Todo el mundo cita esta palabra, pero cuando esta palabra es revelada, es aleluya, llega a lo profundo del corazón, entonces entendemos que verdaderamente no estamos solos. Gloria a Dios. Porque hay iglesias que se levantan y cuando se van, porque solamente trabajaron por una información. Porque hay cristianos o matrimonios que se casan y después se divorcian, solamente tenían información. Vuelvo y digo, porque hay iglesias que desaparecen, tenían una información de la palabra y empezaron a predicar información nomás, pero el pastor o el líder no iba por una palabra revelada. Porque hay matrimonios que fracasan porque no tienen una manifestación de la palabra, porque no hubo una revelación, un rema, sino una información nomás, por eso se fracasa. Pero cuando tú vas por una promesa, tú vas por una palabra que Dios te dio, revelada, manifestada, una palabra rema, no hay nada que te detenga. Por eso espera que Dios, a tener ese encuentro con Dios para tomar decisiones, tienes que tener una palabra rema, una palabra que te diga, yo estoy contigo, pero no solamente una información, sino que tú lo creas desde el alma. Entonces nadie te podrá destruir porque tú vas aferrado a esa palabra. Porque Abraham no desmayó 25 años esperando la promesa de Dios, porque estaba aferrado a una palabra rema que Dios le dio. Sal de tu casa, de la casa de tu padre, de tu parentela, vete a un lugar que te mostraré, porque de ti haré una nación grande y te bendeciré a ti tanto que bendeciré a los que te bendieren y maldeciré a los que te maldigan. Serás famoso, yo te haré famoso. Esa fue una
palabra revelada, una palabra rema, una palabra que Él la guardó acá en lo profundo de su corazón, y cada que quería desmayar se acordaba de esa palabra rema. No solamente tenía información, sino que había una palabra revelada que había entrado a lo más profundo de su alma. Por eso Él permaneció fiel hasta el final. ¡Aleluya! Deja que la palabra entre a tu vida. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, tienes que pagar un precio. ¿Precio de qué? ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? No son toros, no son ovejas, no son machos cabríos. Es un sacrificio vivo, un corazón contrito y humillado. Es una persona que busque la presencia de Dios, como dice el Salmo 42, si no me equivoco, como el siervo busca las aguas por el desierto, así clama mi alma por ti, oh Jehová. Tenemos que pagar un precio para que Dios se manifieste en nuestras vidas, de tal manera que cuando Dios se manifieste en tu vida, puedas darte cuenta que es Dios quien te habla aquí a través de este maravilloso libro. Que es Dios en persona, que te dice y te da a entender y a conocer sus planes, su propósito para ti. En estos días, mi sobrina me dijo: tío, ¿usted por qué no va a Israel? Ha sido uno de mis sueños ir a Israel. Y ella empezó a contarme lo que alguien le había contado. Mira, tío, que uno va ahí al Monte de los Olivos y uno empieza a sentir. Y me trasladé allá al Monte de los Olivos. A medida que ella me contaba, yo estaba recibiendo, estaba quebrantado, empecé a llorar. Porque eso que ella me hablaba era un rema, era una manifestación, algo revelado. No solamente me estaba informando cómo era el lugar allá, sino que yo estaba yendo más allá. Dios me estaba ministrando. Empecé a ver a Jesús orando allí, a Jesús en la cruz del Calvario, y empecé a sufrir un efecto, algo en mi alma. Eso es una palabra rema, cuando usted siente que su alma se agita, cuando usted siente que su alma, que siente un fuego, siente un quebrantamiento, siente que algo está pasando dentro de usted. Es porque el Espíritu Santo está agitando las aguas. Es porque ahí está sucediendo un milagro. Es porque allí las cadenas se están rompiendo. Es porque allí Dios está haciendo maravillas. Aleluya. Porque donde se manifiesta el Espíritu Santo, allí hay libertad. Aleluya. Gloria a Cristo. En mi casa tenemos un altar donde vamos leyendo la Biblia, y yo siempre me quedo atrás. Ellos dicen: pero avance. Yo me quedo porque veo más allá, profundizo. ¡Wow! Aquí hay algo y toca mi vida, y mi alma se quebranta, porque la palabra de Dios es agua para el sediento, es pan para el hambriento. La palabra de Dios es leche para los niños. Entonces yo tengo que detenerme a saborear ese alimento precioso. Y cuando me detengo, cuando yo entro allá a lo espiritual, algo empieza a suceder en mi vida. Y es por esto, no es por mí, es por el poder de Dios, que hoy, 18 años después de haberme encontrado con Cristo, estoy firme, no en mi fuerza, sino por la palabra de Dios. Porque tengo hambre y sed. Alguien me dijo: siempre hablarán mal de los pastores, y de todos los creyentes van a hablar mal. Y de mí pueden decir lo que quieran.
digan lo que quieran, pero nadie me puede sostener frente a mí que yo le haya fallado a Dios, o sea, practicando el pecado. Que todos somos pecadores, todos fallamos inconscientemente. A veces erramos en decisiones que tomamos, a veces no hacemos lo que Dios nos manda, o hacemos cosas que Dios no nos manda. Pero en mis 18 años como cristiano evangélico, nadie me puede decir que he dado mal testimonio. Nadie. Y toda la gloria sea para Dios. ¿Qué tuve que hacer yo? Solamente dejar que la palabra cause efecto en mi vida. La palabra. ¿Quieren que Dios obre en sus vidas? Tienen que pagar un precio. No se equivoquen, la salvación sí es gratis, pero tu relación, tu intimidad con Dios depende de ti. La estatura espiritual que tú quieras tener depende de ti. Quisiera decirte que depende de mí, pero ni siquiera de mí, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni del Padre depende, sino depende de ti. Dios está dispuesto para ti. Las 24 horas del día, todos los días, todos los meses, todos los años, está dispuesto para ti. Todo tiempo. Si tú te alejas es porque eres cobarde, porque amaste más las cosas del mundo, porque te dejaste invadir. No es por Dios, no es por nadie. No puedes echarle la culpa a alguien. Dios está dispuesto a ayudarte. Jamás te dejará tirado. Jamás te dejará postrado. Jamás te dejará en vergüenza. A veces parece, pero no es así. Y cuando Dios se manifiesta, suceden maravillas. Esto le pasó al paralítico. Cuando Dios Jesucristo se manifestó en su vida, le dijo, toma esto, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. 38 años estaba ahí. Era un día de reposo. Los religiosos dijeron, en el día de reposo no puedes cargar la camilla. Ellos miraron, el religioso siempre va por vista. Era un día de reposo, qué maravilla de reposo que Dios le dio a este hombre. Le hizo reposar de su enfermedad, de su trabajo, de su desgracia. Dios viene a darnos reposo cuando esperamos, clamamos y confiamos en Él. Ponte de pie, amada iglesia.